En este video te voy a enseñar a cómo configurar el formato de la empresa donde trabajes en AutoCAD Plan 3D. Bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Una vez que nosotros terminamos de diseñar nuestro proyecto, vamos a pasar a la parte de generar isométricos, ¿ok? Bueno, para este ejercicio yo voy a seleccionar un formato que trae el programa por default. Le voy a decir que me genere un isométrico. El programa aquí me va a generar varios isométricos y lo hará en un formato que el programa trae de forma predeterminada, pero nosotros podemos configurar el formato y es que es ahí donde yo les voy a enseñar el paso a paso. Antes de continuar, me gustaría que se suscriban al canal, dejen su poderoso like y compartan este video para llegar a más personas. Miren, como podemos ver aquí el programa, aquí disculpen, miren, ya me generó un pequeño isométrico, pero me lo generó en el formato pues que el programa trae por default. Vamos a hacer nosotros lo siguiente, yo voy a cerrar, bien, yo voy a copiar este formato de una vez, ¿ok? Lo voy a copiar, Control Shift C, y lo voy a tocar con relación a este punto, ¿ok? Ya lo tengo guardado en memoria. Bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente, muchachos. Vamos a venir aquí donde dice el nombre de tu proyecto, proyecto Setao, y vamos a venir aquí hasta al apartado que dice Isometric DWG Configuración Setting, ¿ok? Vamos a venir a temas y aquí algo importante. Cuando nosotros los proyectos cuando los generamos y ya lo tenemos personalizado, nosotros podemos trabajarle a diferentes empresas. ¿De qué forma? Nosotros podemos crear un tema para cada empresa. Es decir, cuando yo configuro el tema, quiere decir que voy a poder configurar los formatos y cuando yo tenga que trabajarle a cada una, yo lo único que voy a hacer a la hora de generar los isométricos es cambiar los temas para que los formatos se actualicen. Bueno, yo aquí le voy a decir en el más y le voy a poner el nombre de YouTube, ¿ok? Vamos a hacer aquí un tema que se llame YouTube, ¿ok? Y aquí el programa te dice si tú quieres, bueno, a partir de un estilo existente, lo vamos a dejar aquí, o lo quieres hacer desde cero. Le decimos crear, aquí, perdón. Vamos a decirle YouTube 1 porque ya yo tenía uno generado con ese nombre, ¿ok? YouTube 1, le decimos crear y listo, chicos, aquí lo tenemos. Ahora lo que voy a hacer es darle a aplicar para que se guarde ese tema, ¿ok? Ya lo tenemos guardado, bien. Vamos a venir aquí al apartado de Type Block and Display, ¿ok? Y si se dan cuenta, estamos trabajando en el tema que acabamos de configurar. Bien, vamos a venir aquí en el Setup, miren, le vamos a dar un clic. Este es el formato que el programa nos tiene por default, al que nosotros le sacamos una copia. Bien, hay dos formas de cargar este formato. Una es, la fase 1 es donde nosotros lo vamos a hacer copiando un formato y pegándolo aquí directamente. Y ahorita lo vamos a ver. La segunda fase es que tú tienes que convertir en DWT tu formato o en bloque e insertarlo. Eso se lo voy a enseñar en próximo video, pero bueno, continuamos. Una vez que estamos dentro del editor del bloque, le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar Block Editor, ¿ok? F7 para desactivar rejilla. Yo aquí, en relación a este punto 0, voy a tirar una línea. Voy a eliminar este bloque, perdón, ese formato y Control V, yo voy a pegar mi nuevo formato, ¿ok? Bueno, voy a pegarlo. Control V, pegamos. Yo le digo, ok, listo, chicos. ¿Listo? Aquí lo tenemos, muchachos, miren. Yo aquí, por ejemplo, si se dan cuenta, al pegar este nuevo formato aquí, estas líneas pues se hicieron un poquito más grandes, ¿verdad? El tipo de línea. Pues nosotros podemos venir aquí, por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. La escala yo la puedo bajar. Ahí está. Lo puedo dejar en 1, es decir, todas las configuraciones que nosotros hagamos aquí es así es como van a salir nuestros isométricos. Miren, listo, chicos. Yo ya tengo mi formato, tengo todo listo y lo único que me queda hacer es darle cerrar el editor. Le digo guardar cambios y listo, chicos. Ahora bien, yo voy a eliminar absolutamente todo eso que está aquí. Miren, elimino todo. Miren, si se dan cuenta, la línea, mira, el formato se cambió a color blanco y toda la cosa, miren. Vamos a dejarlo así. O si quieren, podemos hacer lo siguiente, ¿ok? Para que todo quede en color azul. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a eliminar todo lo que había quedado del otro formato, lo eliminamos. Clic derecho y Block Editor, ¿ok? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Podemos seleccionar eso de aquí y lo podemos cambiar a Vilayer. Vamos a dejarlo. O lo podemos cambiar vamos a cambiarlo de color azul. Vamos a cambiarlo todo, ¿ok? Es aquí donde nosotros vamos a editar todos los parámetros, mira, colores y todo, mira, ahí está. Todo lo vamos a editar aquí. Por ejemplo, esta tabla vamos a dejarlo así. Vamos a cerrar y guardar cambios y listo, chicos, ahí está. La personalización de su formato va a depender, bueno, al diseño pues que la empresa tiene, tiene definido para la empresa, bueno, para ustedes. Bien,
Aquí vienen dos factores importantes, chicos. Cuando nosotros vamos a imprimir, bueno, a generar isométrico, nosotros les vamos aquí, le vamos a decir al programa, le vamos a destinar un área. Por ejemplo, miren lo que yo voy a hacer. Yo voy a destinar toda esta área que está en verde, toda el área verde es el área donde van a salir los isométricos. Pero yo aquí tengo este pequeño problema. Yo aquí tengo lo que viene siendo una localización y para que los isométricos no queden aquí dentro de estos cuadros, yo aquí tengo una parte que se llama, bueno, área de no dibujo. Entonces lo mismo, ¿no? Voy a tocar aquí. Listo, chicos. De esta forma yo le estoy diciendo al programa que me tiene que respetar esta área, esta parte roja, que ahí no debe salir absolutamente nada, ¿ok? Bien. ¿Qué nos queda configurar? Bueno, le vamos a indicar la flecha hacia dónde va a ser el norte. Por ejemplo, si el norte va a ser hacia la derecha, listo. Nosotros lo podemos hacer, mira, aquí está. Podemos cambiar y es ahí donde va a salir el norte de nuestro diseño. Ahí está, mira, ahí está. Listo. Pero de igual manera yo le voy a poner un área diciéndole al programa aquí, que en esta parte de aquí me respete y que no me genere nada de líneas, isométricos, nada. Solamente en el área verde es donde van a salir los isométricos. Pero ahora nos va a quedar ahora configurar lo que viene siendo la tabla de materiales. Build material, aquí está. Vamos a venir aquí y lo pegamos aquí, ¿ok? Listo, chicos, miren. Aquí ya tenemos, este es el área donde va a salir los materiales y nosotros aquí le podemos editar los nombres, por ejemplo, lista de materiales. Ahora bien, si ustedes quieren que en un próximo video yo les enseñe las configuraciones que debe de llevar o los tipos de tablas que nosotros podemos configurar en formato, bueno, pues te lo voy a dejar de tarea. Quiero ver esos mensajes en los comentarios que diga, quiero la segunda parte y se las voy a hacer. Ok, listo. Ya tenemos configurado el formato. Le damos aquí, Return Project Setup. Bueno, aquí ya estamos guardando la configuración, chicos. Miren, guardamos. Listo, chicos, miren. Si se dan cuenta, ya tenemos el formato YouTube 1, aquí está. Le vamos a dar aquí aplicar, aplicamos, aquí le vamos a cambiar ROM, perfecto. Y le decimos OK, listo chicos. Ya tenemos configurado el formato. Ahora vamos a ir a la práctica, ¿ok? Espero que este video les esté gustando. Yo voy a seleccionar, por ejemplo, aquí le voy a decir el isométrico 2, mire, estilo. Si se dan cuenta, yo ya tengo el estilo YouTube 1, mire, ahí está, es el que nosotros acabamos de hacer. Yo le voy a decir aquí que me sobrescriba los existentes, miren aquí. Voy a hacer rápidamente una pequeña configuración. Esto si quieren que yo se los enseñe en un segundo video, bueno, pues quiero ver esos comentarios y lo voy a hacer con mucho gusto. Bien, le voy a decir crear. Y en este momento, muchachos, al seleccionar el tema configurado, bueno, del formato de nuestra empresa, el programa va a comenzar a generar los isométricos y así podemos configurar diferentes temas dependiendo para las empresas que estemos trabajando. Ok, miren, ahorita vamos a generar los primeros isométricos. Vamos a esperar a que el programa termine y bueno, espero que el video les esté gustando. No olviden suscribirse, comentar, dejar su poderoso like y de esta forma me van a ayudar a llegar a más personas y será para mí un placer poderles enseñar. De igual manera, le mando un fuerte abrazo a todas las personas que son miembros del canal. La verdad, muy agradecido por su valioso apoyo. Y bueno, si quieres ser miembro de este canal, ¿cuáles son las ventajas que vas a tener? Es que vas a tener contacto directo conmigo, asesorías personalizadas las veces que quieras. Quedo totalmente a disposición de los miembros del grupo de YouTube. Y bueno, vamos a comenzar aquí. Aquí está, el programa me generó dos isométricos. Miren, ahí está. Ahora bien, ustedes dirán, oye, ¿por qué se ve amontonado? Bien, lo que pasa es, al ser un programa que no está seccionado, por ejemplo, vamos a abrir este aquí, miren, ahí está. Miren, ahí está, chicos. Miren, el programa aquí de una forma totalmente automática, miren, ya me generó el isométrico y miren, chicos, me respetó esta área de aquí y miren, aquí tenemos la tabla de materiales, ¿ok? Miren, vámonos al 1. Vamos a hacer el último ejercicio y bien. ¿Cuáles son las formas para generar isométrico? Bien, bueno, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Yo puedo seleccionar esta parte de aquí y vamos a hacer la prueba, ¿ok? Voy a seleccionar solamente este punto de aquí y aquí, ¿ok? Hasta aquí. Le vamos a decir al programa que me genere un isométrico rápido, ¿ok? Todas estas configuraciones será para mí un placer poderte enseñar, pero quiero ver esos comentarios que digan que quieren una segunda parte. Bien, yo ahorita estoy generando un isométrico rápido. Vamos a ver cuántos isométricos nos genera el programa. Vamos a ver ahorita, esperemos. Bien,
Miren chicos, la rapidez y miren, este es el formato que nosotros configuramos y claro chicos, la forma de configurarlo pues va a depender igual, bueno, al formato que ustedes tengan. Ahí está, listo, mira, aquí me generó varios. Bueno, prácticamente el programa me hizo un isométrico por accesorios, pero bueno. Bien, espero que este video les guste, no olviden suscribirse, comentar y nos vemos en un próximo video.